sentido. TV UAS, eres tú. Televisión universitaria. Somos arte, ciencia y desarrollo cultural. TV UAS. TV UAS es libertad de expresión. Con sentido. TV UAS, eres tú. Televisión universitaria. Somos arte, ciencia y desarrollo cultural. TV UAS. TV UAS es libertad de expresión. Con sentido. TV UAS, eres tú. Televisión universitaria. Departamento de Geografía y Estudios Ambientales en la Universidad Estatal de Texas. Tiene una licenciatura en Geografía y Estudios Internacionales por la Universidad de Washington y un asociado en Artes en especialización en estudios latinoamericanos. Posee 2 maestrías por la London School of Economic and Political Sciences y obtuvo también su doctorado en la Universidad de California. Ha sido profesora en diversas instituciones, cofundadora y gerente de proyectos en la organización sin lucro global Washington en el periodo 2006-2007 y asistente de investigación de posgrados en la Central American Women's Network en el periodo 2004-2006. Ha publicado en diversas revistas reconocidas. También ha contribuido en capítulos de libros y ediciones especiales sobre conservación, tráfico de drogas y uso del suelo. Ha sido ponente en conferencias nacionales e internacionales, incluyendo las conferencias de geografía de geógrafos de América Latina y Asociación Americana de Geógrafos. Su trabajo integra métodos de investigación geográfica y etnográfica para abordar problemas relacionados con la globalización, la conservación y los derechos humanos en regiones afectadas por economías ilícitas. Por favor, brindemos un fuerte aplauso a la doctora Jennifer Devine. Buenos días. Es un placer enorme estar aquí. Muchas gracias por la invitación tan prestigiosa. Me gustaría agradecer específicamente a los organizadores por la invitación a este Congreso Internacional de Investigación Turística y de Estudiantes de Turismo. En esta conferencia compartiré con ustedes mi convicción de que el turismo es un agente de poder para el cambio social y ambiental. El turismo a menudo transforma profundamente los entornos sociales, especialmente en las zonas rurales, las áreas de conservación y las economías de desarrollo que dependen de gran medida de los ingresos del turismo. En este caso, las pequeñas comunidades, las naciones, los parques nacionales, las fuerzas laborales y los sectores económicos enteros están profundamente moldeados por el desarrollo turístico. Parte del poder de la industria turística para transformar lugares es el tamaño del sector. En el año 2024 se prevé que el sector mundial de viajes y turismo contribuirá con aproximadamente 11 billones de dólares al PIB mundial. El turismo y los viajes representan más de 9% de la economía mundial. Estas estadísticas proporcionan una forma de comprender cuántos lugares forman parte de la industria de turismo, cuántas personas trabajan en turismo, su papel económico a diversas escalas, como el turismo conecta de manera desigual a diferentes personas con lugares particulares. La capacidad del turismo para transformar las relaciones sociales y ambientales se deriva del ADN de la industria, no solo el tamaño del sector. A diferencia de otras industrias,
El turismo vende la identidad de un lugar y su gente como objetos de consumo. Este le da un tremendo poder a la política de representación en el turismo. Como voy a explicar más adelante en esta conferencia, el desarrollo turístico es inherentemente territorial. La tierra y los recursos están en juego. De hecho, varias teorías sociales críticos señalan que el turismo, en especial el turismo cultural y ecoturismo, es una de las principales formas en que el capitalismo se expande hacia nuevas geografías. Eso conlleva con la mercantilización de la naturaleza y las culturas, muchas veces bajo la justificación de salvarlas. Estas dinámicas, entre otras, hacen el turismo un poderoso agente de cambio socioambiental. El ADN del turismo combina con la expansión de la industria del turismo para convertirla en un lugar de cambios sociales, políticos y medioambientales verdaderamente profundos. La ironía es que la asociación de la industria y el enfoque tradicional en el ocio ocultan muchas de sus dinámicas políticas. Los intereses políticos de turismo y sus diversos mecanismos de cambio social y ambiental no son inherentemente normativos, es decir, no son buenos o malos, opresivos o liberadores en su forma. El turismo puede ser un sitio y un sector que reproduce la injusticia social y ambiental o un mecanismo de cambio transformador y de empoderamiento. El turismo puede, y ya lo hace, desempeñar un papel en la reconciliación de la sociedad. Me gustaría compartir con ustedes lo que he aprendido sobre el papel del turismo en el cambio socioambiental, pensar también en las posibilidades de buscar la reconciliación social y la justicia a través del turismo. Primero hablaré un poquito más sobre lo que creo que se hace el turismo como un agente de cambio socioambiental tan poderoso en términos de sus productos y dinámicas de crecimiento y mercantilización. A continuación, analizo cómo esas características permitan que la injusticia en el turismo tome la forma de neocolonialismo, despojo y militarización. Voy a argumentar que el turismo no es, como dije, inherentemente injusto. Entonces, la pregunta es, ¿bajo qué condiciones se puede lograr la reconciliación social en el turismo? ¿Qué define lo que significa la reconciliación social? Voy a concluir discutiendo algunas posibilidades, algunas ideas para responder a esas preguntas basándome en mis investigaciones sobre el turismo en Guatemala y en Texas. Me baso principalmente en 3 estudios de caso de mi trabajo de campo en Guatemala. Estos incluyen el turismo comunitario en la Reserva Biosfera Maya, en el departamento de Petén, el turismo solidario, también en el departamento de Petén, y el turismo cultural indígena en San Juan, La Laguna, en el lago Atitlán, en las tierras altas de Guatemala. Para comprender el potencial de turismo en la reconciliación social, primero debemos entender las amenazas que plantean la agencia y el poder transformadores del turismo. Voy a señalar algunas dinámicas claves inherentes a la industria turística que les distinga como agente de cambio socioambiental y después explicaré cómo esas dinámicas se han sido utilizadas con fines nefastos e injustos, comenzando con las políticas de desarrollo turístico durante la Guerra Civil de Guatemala. Este caso de estudio muestra lo que llamo la política de representación. En turismo que refiere como representaciones de culturas, naciones y el espacio no son inofensivos, sino que están llenos de significado y de poder políticos.
El desarrollo turístico despegó en medio de la Guerra Civil Guatemalteca del año 1960 a 1996, que incluyó un periodo a finales de la década de los 70 a principios de los 80, cuando el Estado guatemalteco cometió un genocidio contra los pueblos indígenas mayas. Como estudiante y extranjera en esos momentos, la historia que estaba aprendiendo sobre la violencia destacada contra las civiles indígenas contrastaba marcadamente con la representación del pueblo maya en las campañas de marketing patrocinados por el Estado, como sujetos feminizados y pacificados u objetos para el consumo turístico. En mis primeras investigaciones sobre turismo, argumenté que desde los acuerdos de paz, los funcionarios estatales han aprovechado los discursos multiculturales para promover la cultura maya como la ventaja comparativa de Guatemala en la industria turística mundial. Esta estrategia ha sido inmensamente exitosa. El número de turistas anuales que visita Guatemala se multiplicó de menos de 190,000 en el año 84 durante la Guerra Civil a más de 2 millones hoy en día. Antes de la pandemia, el turismo generó más de 1.5 billones de dólares de ingreso, representando 8.5% del Producto Interno Bruto. No es muy impresionante para México, pero para Guatemala sí. Y generó el turismo más divisas que cualquier otra industria. El gobierno guatemalteco no siempre ha apoyado el turismo con tanta seriedad como lo hace hoy. Durante la Guerra Civil, en el año 1979, la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación y Afines encabezó un boicot de los consumidores de turismo guatemalteco para llevar a cabo un embargo económico y una campaña de relaciones públicas contra el Estado guatemalteco por la violencia contra la población civil. Durante este tiempo, el número de turistas internacionales que visitaron a Guatemala disminuyó más de 60%. El boicot y la advertencia de viaje tuvieron un impacto negativo en la economía de Guatemala y dañaron drásticamente la imagen internacional del país al exponer los horribles actos cotidianos de violencia de la guerra civil a audiencias populares como turistas potenciales. El boicot del turismo provocó la transformación de la industria, que alguna vez fue marginal en el teatro de relaciones internacionales y formación de identidad nacional. Los funcionarios estatales identificaron el turismo como una prioridad nacional y transformaron el Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT, a una agencia internacional de relaciones públicas, con el mandado de contrastar la imagen internacional negativa de Guatemala con respecto a los derechos humanos. Durante el apogeo de la violencia de la guerra civil, el INGUAT ejecutó varias campañas de marketing y relaciones públicas en el intento de redefinir la imagen nacional de Guatemala como segura, relativamente pacífica y hogar de indígenas felices y amigables. Analicé como investigadora la evaluación del contenido de esas estrategias y campañas de marketing patrocinadas por el Estado durante el periodo de guerra para ilustrar cómo los funcionarios estatales guatemaltecos definen y disciplinan los significados de la identidad maya y su relación con la nación posguerra a través de sus materiales promocionales. Esta práctica se manifiesta en los materiales de marketing estatales que equiparan a los mayas con una identidad maya folclórica y feminizada, y así como en las prácticas estatales de reimaginar y redefinir las geografías raciales de la nación. Diane Nelson utiliza el término mujer maya para referirse a la representación estereotipada de la identidad maya en la industria turística.
un tropo que el INCUAT ha empleado cada vez más desde los principios de las décadas de los 90. Las imágenes de marketing ejemplifican las formas en que los materiales promocionales feminizan, infantilizan y homogeneizan la identidad maya. Las imágenes representan a mujeres jóvenes con experiencias y expresiones no amenazantes, y la imagen también a la izquierda que combina un templo maya de Tikal en las tierras bajas del norte con una mujer en traje. Y bueno, ustedes pueden ver unos ejemplos aquí de esta figura estereotipada. Estas imágenes del pueblo maya reflejan las críticas a los discursos orientalistas que representan a los pueblos indígenas despreocupadas, feminizados y infantiles. Al hacerlo, estas imágenes reproducen las jerarquías raciales cargadas de poder que sostienen las intervenciones del desarrollo coloniales y postcoloniales. La creación y circulación de la mujer maya en el turismo por parte del Estado revela cómo los funcionarios estatales definen el sujeto ciudadano maya ideal y su relación al Estado. Representar a los mayas como mujeres y niños oculta la diversidad de identidades mayas que incluyen a los revolucionarios mayas que luchaban en este momento para derrocar el Estado. La imagen proporciona una visión más profunda de esas prácticas al mostrar a una madre cuyo rostro está escurrido y a su hija junto con la leyenda ternura, algo muy maya. Estas prácticas de representación de la década del 90 definieron la identidad indígena no amenazante precisamente en el momento que los activistas de los derechos de los mayas exigían igualdad en todos los aspectos de la sociedad y los antiguos revolucionarios indígenas luchaban para implementar los términos de la paz. La política de representación en el turismo guatemalteco también manifiesta prácticas estatales de reimaginar y redefinir las geografías raciales de la nación. El imaginario turístico nacional de INCUAT diseña un espacio para los mayas contemporáneos vivos en el altiplano occidental, que contrasta territorialmente con la región moderna y colonial, modern and colonial, que abarca la ciudad de Guatemala. La redefinición de la nación por parte de INCUAT, que hace moderno y colonial, sean equivalentes y definitivos de la ciudad de Guatemala en oposición a su entorno provincial, natural e indígena. Si bien este mapa supuestamente reconoce la diversidad del cuerpo político, delimitar las tierras altas occidentes como el espacio de los indígenas vivos regala a las mayas que poblaron otras regiones al pasado y margina a los cientos de miles de indígenas que viven en la ciudad de Guatemala en su conjunto. Asimismo, el Caribe diferente, Different Caribbean, ubica los espacios y no los espacios de la minoría afrodescendiente garífuna en la costa oriental. El departamento norteño de Petén está etiquetado como aventura en el mundo maya. Las mayas en este segmento se limitan a los vestigios de una civilización precolombiana y, por lo tanto, definen a los mayas quiché contemporáneos que viven en el Petén, como dice Tim Creswell, cuerpos fuera de lugar. Este mapa arroja luz sobre cómo las prácticas mundanas del desarrollo turístico infundan al territorio identidad racial, ideas de la antigüedad y modernidad y como nociones de pertenencia racializadas. Esas prácticas de redefinición la identidad nacional ubican por primera vez en lugar para los mayas dentro de la nación, pero también circunscriben ese espacio a las tierras altas y reproducen binarios racistas de superioridad, inferioridad, modernidad, tradición, maya, no maya. Aparte de la política de representación en el turismo,
¿Qué otros factores nos ayudan a entender por qué el turismo es un agente de transformación socioambiental tan fundamental? ¿Qué tiene de especial el turismo? Los geógrafos marxistas han argumentado que el turismo sirve como un medio de la expansión geográfica del capitalismo en espacios que no están o no completamente están integrados en el sistema capitalista global. Esta frontera en expansión de las relaciones capitalistas ilustra la necesidad de capitalismo de un anclaje espacial, como dice y teoriza Neil Smith. Es decir, el anclaje espacial es la necesidad de la economía capitalista de buscar, identificar y colonizar espacios fuera de circuitos de acumulación para resolver las crisis financieras que ocurren en otros lugares. Bajo las condiciones del capitalismo neoliberal, el desarrollo del ecoturismo empuja la frontera capitalista hacia los espacios de conservación y mercantiliza la naturaleza de maneras novedosas. El teórico espacial Henri Lefebvre habla del turismo turístico como una etapa intermediaria, envuelta en la colonización del espacio por parte del capitalismo. Entre cuotas, la conexión entre la organización capitalista y la producción y su conquista del espacio en su conjunto. El espacio y los recursos naturales no son los únicos sitios de mercantilización asociados con el desarrollo turístico. Las políticas de representación de apenas hablé en el turismo permiten la mercantilización de las identidades de los pueblos y lugares y articular las historias nacionales revisionistas. Las formas injustas de turismo o las personas de prácticas injustas en el turismo aprovechan de esas dinámicas para participar en prácticas de acumulación a través del despojo, el neocolonialismo. ¿Me ayudan, por favor? Eso, sí, gracias. Y prácticas de militarización. Cuando un turista viaja al mundo maya en búsqueda de una experiencia cultural auténtica, la identidad y historia del lugar, la cultura de sus anfitriones son los productos que compran, venden y consumen. Si bien todas las industrias explotan la desigualdad geográfica del capital, el turismo, a diferencia de muchas industrias, vende experiencias como productos finales consumibles. Esto crea otra dimensión de la mercantilización del lugar en las representaciones y exposiciones turísticas que ahonda en los paisajes culturales en el patrimonio inmaterial. David Harvey surge que la mercantilización de esos aspectos intangibles de la social y de la cultura, historia, patrimonio, es una característica definidora de esas prácticas neoliberales de acumulación por disposición. Él escribe: la mercantilización a través del turismo de las formas culturales, las historias y la creatividad intelectual conlleva despojos a gran escala. Para Diana Ojeda, el despojo no es un evento de solo una vez, ni siquiera tiene que ser un evento en absoluto, y ni siquiera requiere una posesión. La acumulación por despejo en prácticas turísticas no tradicionales puede ocurrir cuando el Estado o otros actores externos mercantilizan la cultura o los paisajes mayas y por lo tanto despojan a los anfitriones o miembros de ese grupo de los medios de reproducir sus múltiples identidades, paisajes y historias que definen los lugares convertidos en destinos turísticos. En palabras de Diana Rechalou, el despojo es la coaptación de la capacidad de reproducir la vida. En ese sentido, va más allá de un evento, para señalar prácticas sostenidas que involucran diferentes escalas temporales y espaciales. El despojo puede ocurrir in situ,
es decir, sin necesidad de desplazar a la comunidad. Eso es muy común en los sitios turísticos, ya que el despojo asociado con el desarrollo turístico a menudo se traduce en la privatización o crecimiento de bienes comunes como fuentes de agua, playas y bosques. También se relaciona con la pérdida de autonomía de las comunidades locales. El despojo aquí refiere a la práctica de ser desposeído de un objeto, un artefacto, una práctica cultural o de un uso de la tierra, pero el despojo también significa ser desposeído de derecho al propio patrimonio, a la historia y la presencia reconocida en el espacio. En Guatemala, una de las formas que toma es cuando los trabajadores de turismo que no son indígenas se vistan en ropa indígena llamada traje para sus espectáculos culturales. En la meca de turismo guatemalteco de Panajachel, en el lago de Atitlán, por ejemplo, hay hoteles y restaurantes muy lujosos que emplean a ladinas, es decir, mujeres que no son mayas, para vestir en traje tradicional. El traje está profundamente impregnado de significado histórico, geográfico y cultural, y a menudo está adornado con imágenes cosidas de animales, alimentos, puntos de referencia y otros elementos de la cosmología maya. Hace 30 años las mujeres eran asesinadas por ser identificadas como indígenas, una identidad marcada en parte por llevar el traje. Hoy en día los empresarios turísticos no indígenas del sector privado satisfacen los deseos de los turistas internacionales de experimentar la cultura indígena en Guatemala, haciendo que las mujeres no indígenas usen traje. Cuando los turistas pagan para consumir espectáculos culturales de personas no indígenas que vistan de traje o compran trajes de recuerdos, esos artículos adquieren un valor de cambio distinto de su valor de uso para los mayos. El valor de uso del traje, es decir, no es su uso capitalista en forma de mercancía, es central para la reproducción de la cultura, la identidad y la cosmología maya. La mercantilización del traje en el turismo separa a los mayas del derecho exclusivo de reproducir su cultura a través de la creación, el intercambio, la relación y la experiencia, realización y la experiencia vivida del traje. Como mercancía, como objeto, las relaciones culturales de producción y el uso de trajes se invisibilizan. La mercantilización de la cultura en el turismo permite que toda una serie de nuevos significados, prácticas y expresiones se asocian al traje a partir de su intercambio comercial en entornos turísticos que de dan manera no sean posibles. Y y muchos otros ejemplos, el turismo cultural y el desarrollo del ecoturismo mercantilizan la identidad especial y la historia a través de procesos de objetivación que separan a las personas que viven en o cerca de destinos turísticos de la capacidad de reproducir significados y prácticas del lugar. La reproducción de relaciones neocolones es una amenaza adicional planteada por la capacidad de turismo para transformar sociedades y medio ambientes. Estas dinámicas forman parte de las raíces de muchas necesidades contemporáneas de reconciliación social en el turismo. Varios críticos de turismo surgieron que está vinculado a las prácticas coloniales y imperiales, perpetúa las desigualdades raciales y sociales. En esos análisis, la colonización se refiere a la presencia física de personas de las antiguas potencias coloniales en espacios postcoloniales y las conexiones entre las rutas y prácticas coloniales y turísticas. En su novela corta, A Small Place, un lugar pequeño, Jamaica Kincaid ilustra de manera
conmovedora las conexiones sin fisuras entre la violencia colonial y la reproducción de la desigualdad racial en el Caribe por parte del turismo contemporáneo. Ahorita mis estudiantes y yo estamos explorando la reproducción del neocolonialismo, a lo que algunos escritores llaman el colonialismo de asentamiento. En turismo, basándonos en el estado de caso de San Marcos, Texas, sede de la Universidad Estatal de Texas, donde enseño. Nos estamos enfocando en la reciente designación de San Marcos, nuestro pueblo, como el capital de las Serenas de Texas, y la figura histórica de la Serena del parque de atracciones en San Marcos, que se llama Acuarena. Específicamente, estamos analizando cómo o no las diversas historias raciales, étnicas y culturales de San Marcos están representadas en los paisajes, festivales y simbología de la Serena y su conexión con la antigua parque de atracciones hoy en día. Mucho más antes que San Marcos se designó como capital de las Serenas de Texas, las sirenas estaban asociadas con el parque de atracciones Acuarena. Nosotros estamos argumentando que el uso contemporáneo de esta sirena como símbolo de San Marcos invoca la historia del parque de diversiones Acuarena, y hacerlo reproduce y naturaliza las historias coloniales de los blancos y sus reclamaciones sobre la tierra y la ciudad en forma de esculturas, murales y campañas de marketing. El parque de atracciones Acuarena funcionó entre las décadas de los 30 hasta 90, ofreciendo a los turistas espectáculos acuáticos de sirenas nadadoras sincronizadas, cerdos nadadores, no estoy bromeando, y payasos submarinos. Esas sirenas llegaron a simbolizar el parque de atracciones. Pero mucho más antes que Acuarena fue un parque de diversiones con sirenas y cerdos nadadores, era conocido como las manantiales sagrados para los pueblos indígenas de Texas. La historia oral de los nativos americanos del centro de Texas identifica a las manantiales sagrados como el sitio donde ellos primeros y sus ancestros emergieron del inframundo de la tierra. Las manantiales sagrados son uno de los sitios indígenas habitados constantemente más antiguos de América del Norte. El registro arqueológico proporciona evidencia más de 12,000 años de ocupación continua por parte de los nativos americanos. Las manantiales sagrados están situados en el paisaje más amplio y discutido del colonialismo de asentamiento o colonialismo de los anglos y el genocidio indígena en San Marcos y en todo el continente americano. Mirabeau Lamar, el segundo presidente de la República de Texas, creía en la extinción total de los nativos americanos y legisló la expulsión y el asesinato de los nativos americanos de la República. Esta violenta historia de genocidio indígena y despojo territorial en Texas presidió y permitió la creación de un parque de diversiones solo para tejanos anglos durante la era de Jim Crow, en el mismo sitio de los manantiales sagrados indígenas. La construcción del parque de diversiones convirtió los manantiales sagrados en un sitio de fantasía folclórico y diversión que reflejaba las ideologías y prácticas del colonialismo y de la supremacía blanca. Sin que muchos entusiastas de las sirenas lo sepan, es decir, que todos quieren
La Serena en San Marcos y ese artículo no me hace muy popular. La designación de San Marcos como la capital de Serenas en Texas revive la tensa historia de la política territorial de las manantiales sagrados en un momento que los nativos americanos continúan luchando para sus derechos a la tierra y su autonomía cultural. Usamos el término turismo colonial de asentamiento para afinar las lógicas de colonización y mercantilización en el turismo que reproducen los reclamos coloniales de los anglos sobre el territorio y la historia hoy en día. El turismo colonial ocurre donde quiera, que las sociedades y los sistemas socioambientales están estructurados por el neocolonialismo de los anglos. La forma en que pienso sobre el despojo en el turismo captura múltiples formas de violencia discursiva y epistémica que manifiestan en maneras sutiles y aparentemente banales, por ejemplo, estrategias de marketing de Serenas o las mujeres mayas. El despojo, sin embargo, también ocurre a través de prácticas físicamente violentas, como lo demuestran los procesos entrelazados de militarización y turistificación. Las preocupaciones de seguridad en la industria del turismo, como frecuencia, privilegian la seguridad de los turistas, en lugar de las experiencias de seguridad de los anfitriones, en lugares de interés o potencial turístico. En desarrollo de turismo, especialmente en los llamados países del desarrollo, a menudo coevoluciona con las políticas y los discursos que lo acompañan sobre la seguridad y gobernanza de esos espacios turísticos. En Guatemala, las prácticas de seguridad y militarización relacionadas con el desarrollo turístico y la conservación en la biosfera maya se entrelazan con los lejados vivos de la guerra civil para producir una modalidad de violencia que identifico yo como el ecoturismo contrainsurgente. El ecoturismo de contrainsurgencia se forma a través de la articulación de las prácticas turísticas de despojo, la seguritización de tierras con la historia de contrainsurgencia de la guerra civil guatemalteca. Si bien el caso guatemalteco es histórico y geográficamente específico, el turismo contrainsurgente no es exclusivo a la biosfera maya. Esta modalidad de violencia se puede encontrar en muchos lugares del mundo donde los proyectos de desarrollo de ecoturismo se desarrollan en terrenos históricos y paisajes cargados de memoria de violencia, de guerra civil y de guerras contra insurgencia. En mi trabajo he identificado 4 manifestaciones del ecoturismo contra insurgencia. 1, la reutilización del ejército guatemalteco para hacer cumplir la ley de la conservación. 2, la creación del discurso ambiental depredador que criminaliza a los productores de sustancia para la degradación ambiental, aunque son traficantes de drogas y sus aliados en el gobierno, que son los verdaderos responsables en la reserva. 3, el desalojo de campesinos de áreas protegidas. Y 4, la construcción de puestos militares. La Brigada Verde en la Reserva Biosfera Maya han construido más de 14 destacamentos militares, es decir, que es la militarización de la reserva en el nombre de turismo. Estas prácticas ilustran que el desarrollo del ecoturismo se ha convertido en un medio por cual el Estado guatemalteco está remilitarizando el departamento norteño en maneras muy preocupantes. Acabo de argumentar que el papel del turismo en el cambio socioambiental se deriva de la forma en que la industria mercantiliza la identidad
y el lugar y coloniza el espacio como diseña Smith, un anclaje espacial para la necesidad de capitalismo de buscar nuevas geografías, recursos naturales y mano de obra para continuar el crecimiento económico en un planeta con recursos finitos. El desarrollo turístico envuelve nuevos lugares, prácticas culturales y recursos en economías capitalistas que operan a escalas interconectadas. En el camino, las políticas de representación en el turismo, conjunto con la colonización del espacio y la mercantilización de la identidad por parte del turismo, pueden conducir a prácticas injustas de colonialismo, despojo y militarización, como expliqué. Sin embargo, el poder transformador del turismo también puede utilizarse para buscar la justicia social y ambiental, la paz y la reconciliación. La dinámica de las políticas de representación, territorio, mercantilización, puede utilizarse para empoderar a comunidades marginadas, restaurar los ecosistemas y aliviar la pobreza. Contemplar el papel del turismo en la reconciliación social y su posible contribución a la justicia social y ambiental me plantea varias preguntas. ¿Qué implica la justicia social y ambiental en el turismo? Si el turismo es un poderoso agente de cambio socioambiental, ¿cómo se puede aprovechar este poder transformador para imaginar otros mundos que contengan relaciones laborales y socioambientales más equitativas? ¿Qué papel juega el turismo en la reconciliación social? ¿Cómo se puede usar el turismo para reparar los lazos sociales y la confianza de las comunidades después de un conflicto violento, incluso entre el Estado y sus propios ciudadanos? ¿Cómo se puede utilizar el turismo para promover la reconciliación entre los pueblos y sus pasados? En primer lugar, no podemos asumir lo que significa la reconciliación social y la sostenibilidad, específicamente para los pueblos, comunidades y lugares marginados. Estos términos, reconciliación social y sostenibilidad, deben definirse de manera geográfica, histórica y culturalmente específica a la escala local y deben definirse por los pueblos sin tierra, indígenas, marginados, que son anfitriones, en los entornos turísticos. Enmarcado de esta manera, la búsqueda de la reconciliación y la justicia en el turismo implica una metodología específica a través de la cual se puede priorizar las voces marginales. Este es un paso importante para intentar decolonizar el turismo, comenzando por reevaluar qué conocimiento sobre el turismo cuenta como evidencia y cuyas perspectivas se escuchan y se implementan en las prácticas de desarrollo turístico. El Centro de Turismo Responsable dice que al examinar los impactos del turismo en los grupos más marginados, podemos comprender mejor su capacidad para defender o socavar la justicia y la paz. Eso no quiere decir que otras voces como la mía o la tuya no son importantes, ciertamente son. Pero cuando se trata de reconciliación social, primero tenemos que escuchar a las personas y las comunidades que han sufrido daños. También necesitamos que varios actores del sector y la sociedad estén representadas. Por eso es tan importante contar con congresos como esta para reunir diversos actores del turismo para compartir sus experiencias y aspiraciones sobre la contribución del turismo a la justicia social y ambiental. Centrar las voces y experiencias de las personas marginadas también comienza con el pensamiento y la acción a nivel local. Para mí, comprender lo que está ocurriendo a una escala local significa entender cómo las historias existentes y las relaciones de poder dan forma y también son moldeadas por el turismo como industria.
comprender las complejidades de la reconciliación y cómo puede ser perseguida por el desarrollo turístico es comprender la historia y el lugar. No existe un enfoque único o una solución singular para lograr la reconciliación y la justicia en turismo. Sin embargo, hay ejemplos que podemos extraer de los modelos exitosos, aunque imperfectos, de organizaciones y comunidades que buscan la reconciliación social y la justicia en el turismo. Me gustaría dedicar el resto de mi tiempo de esta conferencia a compartir las diversas experiencias de comunidades en Guatemala que he tenido el privilegio de trabajar con esos grupos que están trabajando en turismo comunitario. Voy a explicar lo que me han enseñado sobre turismo como agente de reconciliación y justicia social y ambiental. En 1998, 125 excombatientes de las Fuerzas Armadas Rebeldes, el FARC, y las familias, sus familias, fundaron la cooperativa Nuevo Horizonte, de 900 hectáreas ubicado a lo largo de una carretera en Petén, en una carretera que conecta la capital de Petén a la ciudad de Guatemala. En esta foto se puede ver un cartel que marca la entrada de la cooperativa, que explica: cambiamos las armas por tierra. Hoy en día, la cooperativa Nuevo Horizonte es una comunidad próspera de más de 900 residentes organizados con el ejemplo de buscar la justicia social, la igualdad y la sociedad en una sociedad alternativa. Muchos de los mismos objetivos que inspiraron a los miembros del FARC a tomar las armas en el primer lugar en la guerra civil. La mayoría de los residentes de Nuevo Horizonte son ladinos, es decir, que no son indígenas, y por ley son excombatientes o familiares de excombatientes por el matrimonio. El modelo de turismo solidario, lo que practica en Nuevo Horizonte, ha permitido a los miembros de la cooperativa labrarse un espacio de vida y sustento distinto a las aldeas vecinas de tamaño similar. Estas diferencias se derivan en parte de la economía de la comunidad basada en el desarrollo de propiedad colectiva y socialmente equitativo. También describo cómo el turismo comunitario permite a los miembros de Nuevo Horizonte reproducir y defender las lecturas hegemónicas de la historia guatemalteca y sus esperanzas por un futuro mejor. Reflejando las ideologías marxistas del FARC, la economía de Nuevo Horizonte se organiza en 3 tipos diferentes de propiedad: colectivo, semicolectivo y privada. Hay 4 proyectos de propiedad colectiva, es decir, que participa y beneficia a toda la comunidad. Eso incluye el turismo solidario, la ganadería, la pesca agrícola y la reforestación. Cada miembro de la comunidad trabaja aproximadamente 4 días al mes para apoyar esos proyectos colectivos y las ganancias se invierten en iniciativas sociales como programas escolares, deportivos de la cooperativa, la clínica de salud y una biblioteca. La cooperativa Nuevo Horizonte posee aproximadamente 600 cabezas de ganado que los miembros venden a mercados locales y extranjeros como carne de res. La granja comunitaria pesca tilapia, que pueden ver en esas fotos, ellos están vendiendo los peces y el pescado a restaurantes en la cooperativa y en los mercados urbanos regionales. La comunidad reforestó 150 hectáreas de tierra plantada, pinos a mano. Además del proyecto de reforestación, el liderazgo de Nuevo Horizonte designó 150 hectáreas de tierra cooperativa como bosque natural, lo que se llama bosque de vida,
donde apoyan la regeneración de árboles y plantas endémicas de la región. El proyecto de reforestación de Pinos Nuevo Horizonte y los esfuerzos de conservación del bosque hablan de los lazos que muchos exguerrilleros tienen con la naturaleza que surgen de sus experiencias de vivir bajo tierra en los bosques, no muy lejos de su ubicación actual de Nuevo Horizonte. Durante 15 años, los miembros de la brigada de FARC vivieron en la selva en constante movimiento mientras realizaban ataques de guerrilla contra los cuarteles del ejército y se retiraban al bosque para evitar ser capturados. Una de las actividades que se hacen como turismo solidario en Nuevo Horizonte es un recorrido guiado por un exguerrillero en el bosque de vida, donde describen la flora y fauna de la región. El recorrido también tiene algunas paradas que probablemente no se encuentran en otros ecotours. A mitad de la caminata, las turistas se encuentran con una reproducción de un campamento guerrillero del FARC durante la Guerra Civil. El excombatiente convertido a guía turístico explica a los turistas cómo las FARC sufrieron durante la Guerra Civil, pero solo sobrevivieron viviendo en el bosque y de sus recursos naturales. Los guerrilleros del FARC construyeron cabertizos y tejieron techos con palma gruesa para dormir y desarrollaron un profundo conocimiento de las propiedades medicinales de muchas de las plantas de la región. Los turistas solidarios más aventurosos pueden acampar durante la noche en el bosque en un tour de noches guerrilleros. En otras actividades, en el centro turístico, los turistas se reúnen para escuchar presentaciones dirigidas por carismáticos líderes comunitarios que detallan la historia de la guerra civil y la continua lucha de los miembros de Nuevo Horizonte por una mejor Guatemala. Las cooperativistas llaman a esto la otra historia y comparten y discuten su versión del pasado con los visitantes, con los turistas solidarios, como un acto de solidaridad. Como tal, el turismo solidario no solo apoya a la producción económica de Nuevo Horizonte, sino que también es un sitio crítico para la producción de memoria colectiva e historia. Parte de esta práctica incluye una visita al Museo Histórico que detalla la historia del FARC, la guerra civil a través de mapas, equipaje de combate guerrillero, fotografías y documentales. Además de compartir la otra historia, el turismo solidario genera fondos para apoyar los servicios de salud de la cooperativa, crea empleos y oportunidades de capacitación y establece relaciones de solidaridad internacional entre organizaciones activistas. La gran mayoría de turistas solidarios son estudiantes universitarios de Guatemala, Estados Unidos, España y otros lugares. Esos viajes estudiantiles pueden ser cortos de un día o largos como 4 semanas. La cooperativa Nuevo Horizonte está repleta de murales que definen las barreras territoriales de su comunidad y infunden el pasaje de posguerra de la FARC y con su identidad y su historia de la colectividad. Esas imágenes celebran la valentía de los camaradas caídos, los héroes del marxismo y la revolución cubana, y denuncian el imperialismo de los Estados Unidos, el neoliberalismo y Tratado de Libre Comercio Centroamericano. Muchos murales reflejan la esperanza de Nuevo Horizonte por un cambio sistémico. Ese mural capta este espíritu al afirmar muchas personas pequeñas en muchos lugares pequeños, haciendo muchas cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Al mismo tiempo que el desarrollo turístico puede resultar en una pérdida de tierras, desalojo y la desposesión de recursos naturales, también puede permitir y apoyar las reclamaciones territoriales de actores marginados, lo que llamo yo reclamaciones contraterritoriales.
El turismo puede servir como una práctica contraterritorial cuando las personas históricamente marginadas recurran a través de herramientas de transformación socioambiental de turismo para reclamar territorio. Para ilustrar esas dinámicas, quiero centrarme en el estudio de caso de turismo comunitario en la Reserva Biosfera Maya. La Reserva Biosfera Maya en el departamento de Petén fue creada en el año 1990 durante el proceso de paz. En el año 97, después de muchos años de lucha política, los residentes de la reserva formaron lo que se convertiría en uno de los bosques comunales más grandes en el mundo. Los residentes de la reserva formaron una organización de la sociedad civil que se llama la Asociación de Comunidades Forestales de Petén, para abogar por sus derechos a la tierra y la creación de concesiones forestales comunitarias. Hoy en día hay más de 14,000 residentes de la reserva que son beneficiados directamente de este proceso comunitario y más de 70,000 personas benefician indirectamente. Hay 12 concesiones forestales comunitarias que también incluyen personas que trabajan en el turismo comunitario. Actualmente en la reserva, bajo la figura de ACOFOP, hay 8 cooperativas de turismo comunitario. Aproximadamente 880 personas que trabajan directamente en el turismo comunitario son miembros de esas cooperativas. Las cooperativas reciben apoyo técnico y político de ACOFOP en forma de actividades de desarrollo de capacidades, planificación estratégica de turismo, desarrollo de productos, comercialización y construcción de infraestructura turística. Una de esas organizaciones, esas cooperativas más grandes de turismo comunitario, opera tours de 5 días al magnífico y inmenso sitio arqueológico Mirador, que está en la frontera con México. Solo se puede acceder en senderismo desde el pueblo de Carmelita en la reserva hasta el sitio durante 2 días a través de un sendero muy rústico en la reserva o por helicóptero del capital departamental. Mirador es un impresionante sitio de inmenso valor científico, cultural y potencial turístico. Podría decir que tiene la pirámide más grande por volumen de todo el mundo, exquisitos frisos que representan escenas de Popol Vuh, y Mirador está rodeada de bosques y paisajes tropicales, semitropicales diversos. Actualmente, solamente 3,000 personas visitan el sitio cada año, en comparación con Tikal, que recibe más de 200 visitantes al año. Tikal está en el sur de la Reserva Biosfera Maya y es un sitio de Patrimonio Cultural Natural UNESCO. Tikal genera unos $250 millones en ingresos al año, aumentando las expectativas y los intereses políticos de territorio de cuales controlan el sitio Mirador y los bosques que lo rodean. Es decir, que todos quieren su pedazo del Mirador y su potencial turístico. A nivel internacional, ACOFOP y sus comunidades constituyentes se presentan como un modelo para el manejo forestal comunitario debido a los impactos sociales y ambientales positivos que han tenido. La organización arqueológica sin fines de lucro llamada FARES, sin embargo, representa una amenaza a ACOFOP y está contra la forestería comunitaria dentro de la reserva. Ellos quieren promover su propia visión del desarrollo turístico del Mirador, que no incluye las comunidades en la reserva. Los esfuerzos de conservación de FARES, esa organización que está opuesta a las comunidades, se centran en el sitio El Mirador y sus alrededores.
un área, el arqueólogo principal del Mirador, quien es estadounidense, llama la Cuenca Mirador. Fares afirma que los límites existentes del Mirador contradicen los límites naturales y culturales de la supuesta Cuenca del Mirador. Es decir, que Fares y sus personas que apoyan a este argumento dicen que los límites del Parque Nacional Mirador deberían ser ampliados. Por décadas, Fares ha trabajado duramente para cambiar y ampliar los límites del Parque Nacional al Cuenca Mirador y prohibir la forestería comunitaria dentro de sus límites. Además, el liderazgo de Fares ha socavado públicamente la integridad del modelo de concesión de forestería comunitaria y ha criminalizado a los residentes de la reserva en las concesiones forestales y contradecir sus afirmaciones de resultados exitosos de conservación. Durante años, Fares, los desarrolladores del sector privado, compuesto por élites políticos y a nivel nacional e internacional, han abogado por obtener el control de turismo que ocurre dentro del sitio arqueológico del Mirador y sus alrededores, la supuestamente Cuenca Mirador. En abril del año 2002, después de 2 años de campaña, los sueños de los defensores de la Cuenca Mirador, Fares y este arqueólogo de los Estados Unidos, parecieron estar al alcance de la mano cuando el presidente Portillo emitió el decreto presidencial que declaró el establecimiento de un área protegida central dominada Zona Arqueológica Especial de la Cuenca del Mirador. Los límites de la recién bautizada Cuenca del Mirador se superponían las concesiones comunitarias, lo que limitaba el uso de tierra necesaria solamente a la investigación y quitaría de los comunitarios el derecho exclusivo de practicar turismo comunitario en el Mirador. Los residentes que viven en las concesiones comunitarias afectadas y no afectadas sintieron que eso fue un acampamiento verde que amenazaba la integridad del sistema de forestería comunitaria en su conjunto. Y los concesionarios se organizaron en respuesta. Miembros de ACOFOP, la organización que agrupa las concesiones, articularon un frente político en oposición del acampamento verde, decreto presidencial de la Cuenca Mirador. Las visiones socioespaciales contrapuestas y los reclamos de los concesionarios forestales y los defensores de la cuenca dieron lugar a una feroz batalla legal que duró más de 3 años y costó a ACOFOP más de $1 millón. ACOFOP y sus concesiones forestales y sus aliados finalmente lograron una notable reversión del acampamento verde cuando el siguiente presidente revocó el decreto 129. Sin embargo, en las últimas décadas, los esfuerzos de Fares y los intereses del sector privado han obtenido periódicamente el apoyo de gobiernos de los Estados Unidos y Guatemala por su idea de crear la cuenca. Una propuesta similar al decreto presidencial que se llama Resolución Sistema Cultural y Natural Mirador Calakmul fue presentado en el año 2010 y nuevamente en 2016. Más recientemente, un proyecto de ley titulado Ley de la Asociación de Seguridad y Conservación Maya de la Cuenca Mirador Calakmul fue presentado al Senado de los Estados Unidos, apoyado por Fares y los partidarios de la Cuenca Mirador. Si pasara a ser ley, el proyecto proporcionará como $60 millones para la construcción de infraestructura como un albergue ecológico y un tren en la reserva que parece mucho a la Tren Maya que tienen aquí en México. La propuesta, como su nombre indica, también tiene la idea de vincular Mirador con Calakmul y integrar la supuesta cuenca y su área silvestre al megaproyecto Tren Maya.
El Ecology y el Train presupuesto por la ley generarían ingresos significativos para los inversionistas extranjeros, al tiempo que evitaría o incluso eliminaría el turismo comunitario que actualmente se practica en el Mirador. En última instancia, restringiría sustancialmente el acceso de las comunidades a las tierras que históricamente han administrado. En respuesta a la amenaza del proyecto de ley del Senado, los concesionarios se organizaron otra vez y por razones por tiempo solamente mencionaré un aspecto de la contramovilización contra la ley de proyecto del Senado. Una petición en línea en el año 2020, simplemente llamado Stop Bill 3131, ley de la Asociación para la Seguridad de la Conservación Maya, en el change.org, pidió el apoyo público para oponerse al proyecto propuesta. Dice, y cito, si se aprueba ese proyecto de ley, destruirá los barrios animados de las comunidades que viven en ese espacio protegido. Esas comunidades viven en el bosque protegido, evitando la deforestación y plantando más árboles que tallan. Si se produce la financiación de ese proyecto, se verán obligados a trabajar en la ciudad o como empleados de ese complejo. Guatemala no necesita ser colonizada en 2020, proteger nuestras ruinas mayas de la codicia capitalista de los Estados Unidos. La petición recibió más de 208,000 firmas y volvió viral. El proyecto de ley del Senado nunca se aprobó, sin duda debido a esta protesta pública, pero también tal vez tiene que ver con dinámicas de la pandemia. En los últimos 25 años, el turismo de la forestería comunitaria bajo el liderazgo de ACOFOP se ha convertido en un modelo reconocido mundialmente por sus logros sociales y la conservación. Lo han hecho frente de varios acampamentos verdes o el acampamento de tierra en el nombre de la conservación. El movimiento de justicia social y ambiental, que se llama Turismo y Forestería Comunitaria, ha permitido a los residentes de la Reserva Biosfera Maya reclamar sus territorios donde han vivido por más de 100 años, antes que el gobierno la nombró como área protegida. Es contraterritorial en el sentido de que el turismo y el forestería comunitaria representa un movimiento que aborda del legado colonial vivo en Guatemala de desigualdad en la tenencia de tierras, un problema que se alimentó durante la guerra civil. De hecho, los acuerdos de paz estipularon que el Estado estaba obligado a distribuir tierras a cooperativas campesinas e indígenas. El turismo comunitario es mecanismo de justicia restaurativa y la reconciliación histórica. Y por último, quiero hablar un poquito sobre San Juan La Laguna. Las prácticas contraterritoriales permiten oportunidades para la preservación y el rejuvenecimiento cultural, como lo ilustra el estudio del caso de San Juan de la Laguna. Está en las hermosas orillas del lago Atitlán, el pueblo, y este pueblo maya Tzotzojil impulsa un vibrante modelo comunitario, cultural, indígena, que comercializa el pueblo como una auténtica expresión de la cultura maya, el lugar donde viven los tzotzojiles. San Juan es un pueblo de más de 100,000 habitantes. Casi todos se identifican como maya Tzotzojil. A contrapelo del desarrollo turístico convencional en otros lugares, los mayas Tzotzojil de San Juan La Laguna se han apropiado de la promoción del turismo cultural para reafirmar su identidad colectiva Tzotzojil y reclamar San Juan como territorio Tzotzojil. A través del turismo comunitario, los residentes de San Juan reclaman simbólicamente y físicamente a San Juan como espacio Tzotzojil en una variedad de prácticas fronterizas. El límite aquí se refiere a la producción socioespacial de la diferencia que ocurre
en la variedad de sitios, no solamente en fronteras entre estados nacionales, y por tanto reconoce que las fronteras pueden estar en todas partes. Las prácticas de construir límites o fronteras son a la misma vez simbólicas, materiales y territoriales. 4 ejemplos de esas prácticas fronterizas de los residentes en San Juan que practican turismo comunitario es la construcción del museo mural al aire libre en San Juan, la señalización del espacio con lemas y letreros turísticos, la exclusión de los no residentes de participar en la economía turística y la prohibición de residentes extranjeros en el pueblo. La propiedad extranjera y ladina de empresas turísticas de bienes raíces en las ciudades de Panajachel, San Marcos y San Pedro alrededor del lago Atitlán motivó a los residentes de San Juan a elegir turismo comunitario como alternativa al desarrollo turístico convencional. En 2001, San Juan La Laguna era una de las localidades más pobres del departamento de Sololá. Durante ese tiempo, muy pocos turistas visitaban el pueblo y los tutsujiles vivían de la agricultura y la producción artesanal. En este año, el Consejo Municipal de San Juan identificó estratégicamente el desarrollo turístico como una prioridad para el pueblo. A raíz de esa decisión, la organización guatemalteca sin fines de lucro, Fundación Solar, comenzó a organizar microempresas comunitarias que se enfocaron en la revitalización de la ascendencia tzutzujil junto con un enfoque de la sostenibilidad ambiental. El plan piloto elaboró entre funcionarios municipales, participantes del proyecto y personas de Fundación Solar para establecer 3 microempresas enfocadas en plantas medicinales, textiles tradicionales con tintas naturales y pintura folclórica. Otras microempresas se forman de manera ad hoc hasta el año 2004. Un pequeño grupo de líderes comunitarios formaron la Asociación de Guías Rupalá Quistalín. La Asociación de Guías Turísticas está compuesta por 25 hombres tutzujil que supervisan la dirección y coordinación de las microempresas comunitarias y el mantenimiento y protección de sitios sagrados y rutas de senderismo. Desde 2004, el turismo comunitario ha crecido a incorporar 16 microempresas que enfocan en artesanía, pintura, medicina tradicional, pesca artesanal y varias asociaciones de mujeres tejedores. Además, la comunidad ofrece un tour de pesca artesanal, un tour de café, tour de observación de aves y una caminata guiada al mirador de los sitios sagrados alrededor de San Juan. A pesar del papel limitado de las mujeres en Rupalá Quistalín, el turismo comunitario de San Juan ha aumentado los ingresos de las mujeres, ha creado oportunidades de liderazgo y ha permitido que muchas mujeres continúen su educación y capacitación. Los guías de Rupalá Quistalín ofrecen recorridos al Museo de Murales al Aire Libre y este museo está compuesto de más de 2 docenas de murales que se puede ver a través de la ciudad. Las murales no son simplemente proyectos de embellecimiento de la ciudad, sino que infunden al pasaje local con la historia, la iconografía y las reivindicaciones del espacio de los Maya Tuzujil. Miembros de la Asociación de Pintura Xocomel pintan las murales que exhiben el estilo único de los pintores de San Juan. Los colores brillantes y audaces de los murales y las ricas historias contrastan fuertemente con las paredes encaladas de la ciudad. Esos murales narran lo que muchos residentes identifican como tradiciones ancestrales de la ciudad, las prácticas laborales y las historias colectivas de sufrimiento y supervivencia. Esta foto de 3 murales y el eslogan del turismo comunitario de San Juan, el lugar donde viven los tujiles,
También muestra en el mural a la izquierda los jeroglíficos que representan las 16 microempresas que conforman el turismo comunitario. Los murales a la derecha ilustran las prácticas de la cofradía del pueblo, la hermandad religiosa que se remonta al catolicismo colonial. También podemos ver en el mural que hay mujeres que están sirviendo comida a los miembros de la cofradía. Cerca de la piscina central de la plaza central de la ciudad, un mural representa un curadero maya proporcionado a un niño remedios curativos para la Asociación de Jardines Medicinales. Esos murales refuerzan la información proporcionada en los recorridos comunitarios sobre la cultura y la historia. Otros murales en la ciudad conmemoran momentos más oscuros, como la muerte y la devastación después del huracán Stan en 2005, cuando la tormenta enterró con vida a cientos de personas alrededor del lago. Otro mural relata las historias de la explotación de la migración y el trabajo en las plantaciones de café. Los murales también hablan de la supervivencia cultural de los tzotzóquiles después de décadas de genocidio maya patrocinado por el Estado durante la Guerra Civil. El mural aquí representa dos ojos y dice en tzotzóquil y español, observando los derechos humanos. Por parte del poder de los murales y la congestión representada resulte que la identidad tzotzóquil está presentado como colectivo sobreviviente. El modelo de turismo comunitario de San Juan permite que los residentes marquen colectivamente sus negocios y así su comunidad en su conjunto. La historia de cómo sanjuaneros decidió definir a San Juan como el lugar donde viven los tzotzóquiles revela cómo el eslogan no es simplemente una estrategia de marketing, sino también es un reclamo territorial del espacio que define la frontera de quién puede vivir y trabajar en el pueblo. En resumen, he intentado en esta conferencia demostrar que el turismo, como todas las industrias capitalistas, explota las desigualdades raciales de género y de desarrollo desigual. Sin embargo, en el turismo, a diferencia de la mayoría de industrias, la identidad y las prácticas del lugar, su gente, su naturaleza son objetos de consumo. La mercantilización de lugares, identidades y experiencias en el turismo acentúa las dinámicas de expansión espacial, las políticas de identidad y los luchos territoriales. Pero si el turismo es un poderoso mecanismo y agente de cambio socioambiental, devuelvo la pregunta: ¿cómo aprovechar de ese poder transformador para buscar la reconciliación y la justicia? ¿Cómo se puede aprovechar el turismo para construir un mundo más justo y equitativo? Creo que los estudios de Casio sobre el turismo solidario de la cooperativa Nuevo Horizonte, el turismo comunitario en la Reserva Biosfera Maya y turismo cultural indígena en San Juan de la Laguna ofrecen algunas sugerencias. Pero estamos aquí para aprender los unos de los otros, para tener un intercambio, como dicen mis compañeros, de experiencias y abordar esas preguntas juntos. Gracias. Bueno, agradecemos la valiosa participación de la doctora Jennifer Devine y abrimos la sesión de preguntas. No sé, ¿qué? Gracias. Muchas gracias por compartir con nosotros toda esta experiencia. Yo quisiera preguntarle, usted como investigadora, ¿hasta qué punto ha sido parte de esa agencia transformadora
junto con las comunidades en las cuales ha trabajado. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Yo me siento como una investigadora activista, en el sentido que no estamos aquí solamente para entender el mundo, pero para mejorarlo. Entonces, sí, parte de mi trabajo de campo, mi investigación, es colaborar con las comunidades y apoyarles en sus proyectos. Entonces, he trabajado como voluntaria en esas comunidades. Y también, como había mencionado, por estar en la Reserva Biosfera Maya, aprendí que una de las amenazas más grandes a ese movimiento de la forestería comunitaria es el narcotráfico y la narcoganadería. Y como los compañeros no pueden detallar esas historias en Guatemala por razones de seguridad, también tomo el papel de mostrar que apoyar esas iniciativas comunitarias es otra opción de la guerra contra las drogas en la reserva. Entonces, sí, estoy allá para apoyarles. Uh-huh. Aprovecho el micrófono también a doctora Rebeca Osorio González de la Universidad Autónoma del Estado de México. Me parece interesante la forma en cómo está pensando en otras visiones, tendencias, posturas turísticas, pero mi pregunta es muy concreta. ¿Cómo concibe, cómo conceptualiza esto que usted ha nombrado en la intervención como un turismo colonial? O sea, ¿desde dónde está pensando lo colonial? Y si es posible una contrapostura, una forma alternativa, diferente, distinta sobre la práctica turística desde la posibilidad de la decolonialidad, entendiendo que justo hay todo un enfoque occidental, europeo, desde la colonialidad. Me genera un poco de ruido pensar eso desde una investigación o desde, digamos, una geografía occidental, capitalista, y no necesariamente desde el sur, desde la periferia, desde el sur global. No sé si en ese sentido me doy a entender, porque me gustaría que nos pudiera compartir un poco como esa respuesta desde su lugar particular de enunciación, cómo desde ahí se está pensando, reflexionando respecto a un turismo, tal cual lo nombro, un turismo colonial. Y cerraría con eso mi intervención. Gracias. Bueno, gracias. Yo creo que hay varias expresiones del colonialismo. Me cuesta esta palabra hoy, perdón. Y gracias por su paciencia con mi español. Como habla Jamaica Kincaid, como formas convencionales de turismo, el colonialismo puede ser reproducido. Pero lo que yo creo que podemos ver en esos ejemplos de casos de estudio, donde las comunidades son los dueños del proceso, ¿verdad? Ellos deciden las actividades, ellos deciden qué partes de su cultura son comercializados, qué quieren compartir con los turistas. Es cierto que no podemos dejar turismo al lado porque es una fuente de desarrollo económico, tienen tantos beneficios, no siempre es algo malo, por eso traté de decir que no es inherentemente negativo. Entonces podemos usar el turismo, creo yo, para enfrentar esas dinámicas de la colonización. Pero sí hay varias formas y corresponde, yo creo, al tipo de turismo que se practica. Y incluso está pasando en los Estados Unidos, no solamente es algo que pasa en el sur global, ¿verdad? Por eso el ejemplo de las sirenas en San Marcos y como el uso de la simbología de la sirena, que es parte de la historia de los anglos que colonizaron Texas en un contexto de genocidio, están reproduciendo sus historias, están reproduciendo sus reclamos a territorio en el contexto de los nativos americanos que están luchando para sus derechos territoriales. Entonces, colonialismo, la reproducción de relaciones de desigualdad raciales, de género, de etnia,
cualquier proyecto turístico que puede enfrentar esas dinámicas, yo creo que hay esperanza. Gracias. Gracias por la pregunta. Bien, primeramente agradecerle, doctora, y reconocerle su trabajo y su esfuerzo en trabajar con comunidades latinoamericanas. También reconocerle su español, es muy bueno, la felicito. Y mi pregunta va más encaminada hacia su práctica docente. ¿Cómo percibe usted a los jóvenes universitarios estadounidenses respecto a esta temática del turismo como un agente transformador en las sociedades latinas? Gracias por la pregunta. Yo creo que muchos estudiantes no reconocen las dinámicas políticas del turismo. Como dije, turismo tiene que ver con paraíso, tiene que ver con relajarse. ¿Qué tiene que ver con la política? Entonces hablemos mucho de eso. Me gusta involucrar a los estudiantes en el estudio de Las Serenas en San Marcos. Pero sí comparto el mensaje de las comunidades en los Estados Unidos y trato de hacer conexiones lo que está pasando en nuestro pueblo. Y estoy muy interesada en invitar estudiantes para estudiar para la maestría o doctorado a la Universidad Estatal en Texas para ayudarme a compartir esas experiencias. Sí. Bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Por cuestiones de tiempo cerramos la sesión de preguntas y le pedimos a la maestra Paola Galicia que entregue el reconocimiento. Qué lindo, gracias por el corazón. Me voy a permitir leer la constancia. La Academia Mexicana de Investigación Turística y la Universidad Autónoma de Zacatecas, a través de la licenciatura en Turismo, otorgan la presente constancia a Jennifer Devine por dictar la conferencia magistral El turismo como agente de transformación socioambiental, desafíos, amenazas y oportunidades, en el marco del 18º Congreso Internacional de Investigación Turística y el 12º Congreso Internacional de Estudiantes del Turismo, el rol del turismo en la reconciliación con la sociedad, a 9 de octubre de 2024. Muchas gracias, Jennifer. A ustedes, gracias. Bueno, excelente. Quien guste compartir más tiempo con la doctora nos va a estar acompañando en estos días del Congreso. También les informamos que aquellos que quieran participar en la comida de mañana, la callejoneada y el evento en la mina del Edén, se acerquen a la mesa de eventos a hacer su registro, por favor. Y ahorita los invitamos a que se trasladen al Palacio de Gobierno para continuar con el recorrido de carteles y las siguientes actividades. Muchas gracias y bonita tarde.